Hola, ¿qué tal? Yo soy Alberto y esto es Cine Óptica. Es muy probable que si las películas no hubiesen pasado de ser aquellas postales en movimiento, además de no haber salido nunca de las ferias y las barrancas, habrían tenido una vida tan corta como la que los hermanos Lumière sospechaban que tendrían. Afortunadamente, el cine evolucionó. Al principio lo hizo casi por casualidad. Un operador descubrió el traveling al colocar una cámara sobre una góndola veneciana. Otro se sorprendió por el efecto de barrido que involuntariamente había hecho al centrar el objeto que estaba filmando. Día a día el cine revelaba sus posibilidades y mientras algunos eran tan conservadores que no eran capaces de apreciar estos hallazgos accidentales, otros se lanzaban a experimentar con mucho ingenio. En la veraniega ciudad británica de Brighton, coincidió un grupo de pioneros dispuestos a investigar qué es lo que podía dar de sí una cámara. Uno de ellos fue George Albert Smith, gran aficionado a la astronomía, que además de realizar algunas películas documentales, recopiló en otra serie de cortometrajes algunos trucos ópticos realmente curiosos. En su cortometraje cómico La lupa de la abuela, rodado en 1900, este cineasta incluyó un primer plano con el objeto de hacer reír a los espectadores. Con el tiempo, Smith llegaría a inventar el primer proceso de película en color que tuvo cierto éxito, el Kinemacolor. James Williamson, vecino y colega de Smith, también fue otro innovador de la llamada Escuela de Brighton. Mostró un primer progreso narrativo de una historia en Attack on a Chinese Mission Station y consiguió un insólito traveling subjetivo en Una gran golondrina, donde aparecía un hombre que se comía literalmente al fotógrafo que le estaba retratando. Y en su corto Alto ladrón, introdujo un elemento fundamental en la historia del cine, las persecuciones. En Francia, donde Charles Pathé estaba forjando su particular imperio cinematográfico y donde nacería el primer noticiario de la historia del cine bajo el nombre de Diario Pathé, Georges Méliès se reveló como un caso único, aunque hoy en día se le recuerda sobre todo como el precursor del cine fantástico. Sin embargo, su aportación a la historia del cine fue mucho más significativa. En un momento en el que casi todo lo que se filmaba eran escenas de la vida real, él demostró que el cine podía potenciar la imaginación del espectador por medio de la ficción. Méliès, que procedía del mundo del teatro, desarrolló una actividad impresionante rodando más de 500 películas. En ocasiones, estas no eran más que un simple truco de apenas un minuto de duración, aunque también llegó a realizar ingeniosas producciones que alcanzaban los 20 minutos. Su obra cumbre fue Viaje a la Luna, una espectacular historia que comenzó a preparar en 1896 y que no culminó hasta 1902. En ella, utilizando llamativos decorados y una sorprendente colección de efectos especiales, explicaba la historia de un grupo de científicos que viajaban hasta la Luna en una especie de bala de cañón, para luego vivir allí sugerentes aventuras. Si Viaje a la Luna fue una película totalmente insólita y revolucionaria para la época, no lo fue por menos la obra que presentó un año después Edwin Porter bajo el título Vida de un bombero americano, también conocida como Salvamento de un incendio. En ella, a este operador de la compañía Edison se le ocurrió mezclar imágenes ya existentes sobre incendios y bomberos reales con otras rodadas expresamente por él para contar la historia de un niño que está atrapado en una casa en llamas. La capacidad narrativa de Porter quedó aún mejor reflejada en Asalto y robo de un tren, que también se estrenó en 1903 y que en 20 planos presentaba una historia de acción perfectamente estructurada en la que se aportaban novedades esenciales como el montaje de escenas paralelas. Estas películas y algunas otras que también vieron la luz en los albores del siglo XX dieron un importante cambio de rumbo a la evolución del cine. Las fotografías en movimiento daban paso a historias fabulosas que ya no podían seguir exhibiéndose en una barraca de feria. Los empresarios teatrales lo vieron claro y enseguida empezaron a encargar películas que se estrenaban en sus salas como complemento a otros espectáculos en vivo.
Para organizar el reparto de las cintas y evitar conflictos entre los diversos teatros, apareció un grupo de empresas de distribución. De un modo casi espontáneo, se estableció así la estructura básica de la industria del cine, soportada por 3 pilares fundamentales: la producción, la distribución y la exhibición. En Estados Unidos proliferaron los Nickelodeons, que eran salas dedicadas en exclusiva a la proyección de películas que recibían ese nombre porque cobraban un níquel o 5 centavos de la época por la entrada. Al multiplicarse las salas de exhibición, aumentó el número de compañías dedicadas a la producción y por tanto el número de películas. En 1908, en Estados Unidos, se calculó que un promedio de 14 millones de espectadores acudían semanalmente al cine. Ni siquiera los más optimistas habían pensado que el nuevo invento fuera a tener un impacto tan extraordinario en la sociedad. Las cifras revelaban también la existencia de un negocio suculento en torno a la producción cinematográfica, por lo que Edison entró de nuevo en la escena. El fenómeno, que luego se conocería con el nombre de Guerra de las Patentes, se originó cuando Edison convenció a las productoras norteamericanas Biograph, Isney, Kalem, Lubin, Selig, Vitagraph, al distribuidor George Klein y a las potentes compañías francesas Pathé y Méliès para que formasen la empresa de patentes de películas. Así, escudándose en el hecho de poseer sus propias patentes y de tener la exclusiva de la película perforada de Eastman Kodak, exigieron un pago por el uso de los equipos de rodaje y proyección al resto de productores y exhibidores existentes en Estados Unidos. Edison vio por fin cumplido el sueño de gozar de un monopolio que le permitiera hasta recurrir a la justicia para que se cumplieran sus exigencias. Pero fue un sueño efímero. El cine evolucionaba tan deprisa que era difícil imponerle medidas de control. Algunos profesionales hicieron frente a Edison y sus colegas, como el exhibidor Carl Laemmle. Otros, más discretos, desplazaron sus negocios hacia la costa oeste, lejos de la zona de influencia del monopolio, y muchos distribuidores y exhibidores pensaron que la única salida que les quedaba era la de convertirse en productores para abastecer sus propios circuitos, sin necesidad de pedir permiso a nadie. Al final, Edison no se salió con la suya. En 1912, por fin, el monopolio quedó legalmente disuelto y el inventor tuvo que ver cómo el control de la industria quedaba precisamente en manos de sus competidores. Eso es todo por hoy. Si te ha gustado el video, te invito a que le des me gusta, lo compartas y te suscribas a este canal. Esto es Cineóptica y nos vemos la próxima. Adiós.